¿Qué tal? Buenas tardes a todo el público. Bueno, aquí estamos reunidos con dos jóvenes arquitectos de Rosario, ex alumnos los dos míos, y bueno, hoy me tocó esta nueva modalidad, hago estreno, de tratar de moderar un diálogo, charla. Aquí estamos los tres juntos, separados a distancia como es requerida, distancia social, pero en un mismo ambiente, compartiendo un mismo ambiente. Bueno, el título de hoy de la charla es usos, y dentro de lo que se va a hablar sobre usos está este tema del uso, de la relación entre el uso público y el uso privado. Quiero agradecer a la Secretaría de Planeamientos, la iniciativa de la Secretaría de Planeamientos del Colegio de Arquitectos de armar este ciclo de charlas y más que nada de incorporar a muchas generaciones de arquitectos jóvenes que ya llevan varios años en la práctica, pero que siguen siendo arquitectos jóvenes. Parece que esta idea de introducir como muchas miradas desde muchas perspectivas diferentes me parece que es positiva en pos de la construcción de una nueva unidad de pensamiento, que parta no solamente desde el registro que hacen los departamentos técnicos, sino también desde la práctica. La idea de conversación y de fluidez y de dinámica, de retroalimentación, me parece que es muy positivo. Para introducir esta charla, no sé si iban a poner un video o algo. Ya lo pasaron. Ah, perfecto. Bien, perdón, nos perdimos esa parte. Yo, para hacer una introducción sobre la temática, me pareció un hecho, una forma válida de hacerla, rescatar algo que sucedió desde el año pasado, que tuve la chance de ir a dar clases a Roma, a una escuela, y cuando decidí ir a Roma, tomé la decisión de leer un libro que había leído en la facultad y no lo había vuelto a leer. Se llama Complejidad y Contradicción en la Arquitectura. Es un libro que se escribió en 1966, y básicamente lo tomé porque relata desde la visión y la percepción de un arquitecto, Robert Venturi, una visión sobre muchos edificios de la ciudad de Roma. Entiendo que Venturi es, digamos, cuando uno piensa en Venturi rápidamente piensa en postmodernismo, y cuando piensa en postmodernismo como que da la espalda. Pero salvando esta distancia de interpretación o de relación que uno tiene con la arquitectura, me parece que el libro es uno de los libros basales de la arquitectura del siglo XX, conjuntamente con libros de Le Corbusier y de muchos otros pensadores. Y el libro de Complejidad y Contradicción habla y se refiere a la ambigüedad y a la dualidad, ¿no? Desde esta visión de análisis de edificios existentes, esta idea de entendimiento y percepción, Venturi demuestra que los espacios en los edificios arquitectónicos no solamente tienen una forma de mirarse, tienen muchas formas de mirarse, y dentro de esas formas de mirarse tienen muchos posibles significados. Y yendo a esta idea del significado y de la dualidad, me pareció que era una buena forma de entender esta relación de la cual vamos a hablar, una relación que de alguna manera tiene que tratar de construir una dinámica y una relación mucho más fluida que la que tiene ahora. Desde este punto de vista,
esta relación que se trata de establecer entre lo público y lo privado, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en otras ciudades en el mundo, hay ejemplos que se han ido construyendo de muchas maneras, ¿no? De maneras espontáneas y de maneras consensuadas. Para citar algunos, por lo menos los que conozco, en la ciudad de Nueva York, uno de los primeros edificios que empezó a trabajar con esta idea de generar como una nueva relación entre lo público y lo privado, una decisión del privado consensuada con la ciudad, es el edificio de la Trump Tower, que se le otorgó mayor altura sobre la Quinta Avenida, pero el proyecto dejaba una especie de jardín de invierno que estaba abierto. Enfrente después se construyó el Sony Center y después hay otros edificios, pero me gustaría mencionar otro edificio emblemático que es la Ford Foundation, que también está en Nueva York. Y aquí en Rosario, digamos, hay un montón de proyectos, incluso contemporáneos, pero bueno, el sistema de galerías comerciales en el centro de Rosario, los edificios Ciros, de alguna manera son los que refrescan mi memoria como persona que vive en esta ciudad, y más contemporáneamente el proyecto de Ciudad Rivera, ¿no? Que en esta relación entre el público y el privado ayudó a que se construyera este gran espacio público con una denominación nueva, ¿no? Esta idea de servidumbre administrativa. Pero bueno, todo esto, digamos, de alguna manera conlleva a una nueva idea de ciudad, y entender que la ciudad, de alguna manera, funciona por el dinamismo. Y para, en esta ciudad contemporánea, generar dinamismo, tiene que haber, de alguna manera, un poco más de fricción. Y para generar fricción necesitamos multiplicidad. Y para generar multiplicidad se empezó a introducir una nueva palabra que viene de la física y también de la química, y que tiene que ver con esta cosa de hibridación. Me parece que la hibridación se generó espontáneamente, como dije antes, con el sistema de galerías en el centro de Rosario, y que esta hibridación de alguna manera generó una mayor fluidez y mayor densidad de público y de uso en la ciudad de Rosario. Me parece que para empezar a hablar, os voy a introducir, tenemos dos arquitectos jóvenes, León Cartman y Rómulo Bertolli. Son dos alumnos de diferentes generaciones de egresados, pero bueno, son alumnos egresados y que ejercen en la ciudad de Rosario. Me gustaría partir con esta idea, ¿no? Con esta idea de cómo, desde la visión de ustedes, podemos entender que este hecho de la hibridación, de alguna manera, puede generar algún tipo de sinergia nueva para la ciudad de Rosario. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar en este espacio. La idea que venimos charlando con Guille y con Rómulo es hacer una conversación. No venimos a presentar por ahí la obra construida y a mostrar la obra en sí, sino la idea es, más que nada, centrarnos en aprendizajes o en plantear desafíos a futuro y ver un poco las cosas que nos interesan o lo que estamos investigando. Esta ilustración está bastante buena porque ahí muestra un poco lo que hablaba Guille recién, esta multiplicidad de usos, esta hibridación que se empieza a dar en las ciudades más densas, donde a partir de la fricción del público-privado se empiezan a generar mucho más oportunidades, se empiezan a generar mucho más historias. Acá hay un término que a mí me gusta mucho, que me enseñó un amigo ingeniero, que es la serendipia, que es el acto de encontrar algo por casualidad cuando no lo estabas buscando. Y esto está comprobado que cuanto más multiplicidad haya, cuanto más mixtura haya, es más probable que te encuentres más cosas que no estabas buscando. Y eso es un poco un valor que nos gusta rescatar de la ciudad contemporánea,
y de la ciudad futura. Bueno, sí. Segundo. Ahí algún problema tengo. Problemita técnico. Yo quería hablar, para empezar a hablar del tema, por ahí citar un ejemplo paradigmático de lo que es la mixtura de usos. Tenemos un problema de presentación. Bueno, que es un poco el Club Downtown de Nueva York. Si alguna vez, siguiendo un poco con esta idea de los libros, un libro muy famoso de Rem Koolhaas, de Delirious New York, pone en valor este edificio que era un club, que tenía un montón de pisos y tenía diversos programas, todos apilados adentro del edificio. Seguramente lo conocen, pero había hasta cancha de golf, había un bar de ostras y había habitaciones, había cualquier cosa. Bueno, hoy en día es un edificio de vivienda, se retransformó, pero es un poco el paradigma que nos da esta multiplicidad de usos. Bueno, como una experiencia local, un proyecto en el que pudimos participar desde la oficina de Fundar, que es un poco único, es verdad, es un lote no tradicional, en un lugar no tradicional, con un programa poco tradicional, pero que por ahí me gustaba traer a colación. Es un proyecto, Condominio del Alto 3 se llama. Es un proyecto que incorpora, en un lado, vivienda familiar de 2 y 3 dormitorios, tiene todo un área de loft, que son apto estudios, ahí se puede ir viendo, un subsuelo unificado, que unifica todo el proyecto. Después, tiene una parte, el edificio alto tiene una parte de oficinas con un hall independiente. Acá también se da la variación tipológica dentro del mismo uso, que es oficinas. Tenemos oficinas pequeñas, oficinas medianas y pisos exclusivos. Después también involucra un hotel, el Hotel Dazzler, que algunos lo habrán visto al pasar, que convive en el mismo edificio, incluso comparte el mismo núcleo, con sus áreas de apoyo. Bueno, hay un bar en planta baja, que el bar, a su vez, de una forma sinérgica, ofrece desayuno al hotel, y a la noche ese desayunador se convierte en restaurante público, y además también tiene locales en planta baja. Y en la terraza, arriba de las oficinas, por ejemplo, hay una terraza que es del hotel con una pileta y un mirador. Acá se ve cómo todos los usos conviven, están todos enredados, generando un poco de fricción, es verdad, no quiere decir que sea fácil administrar esto, pero la verdad que es un proyecto que lo involucra. Como frutilla del postre hay una cancha de tenis arriba de los locales, que esa cancha de tenis la comparte tanto el hotel como la vivienda. Imagínense lo que es esa gestión. Y por último, una explanada pública con una escultura y un paseo, una rambla peatonal que está bastante bueno. Bueno, este es un poco el proyecto construido, una vista aérea donde se ve todos los usos amalgamados. Este sería la parte de vivienda. Voy a mostrar muy rápido para orientarnos, no es la idea centrar en el proyecto. El interior de las viviendas con este vacío central, mezclando los departamentos de autoestudio y las viviendas. El edificio principal, que combina hotel y oficina, que tiene una escala por ahí prominente, que se ve desde la ciudad, incluso se ve de lejos, pero también tiene una escala urbana muy medida, que se puede ver en la imagen siguiente. Donde, por ejemplo, esta foto es del domingo, en plena pandemia, y donde la gente se apropia del lugar y lo usa y lo vive, y se da un poco esta mezcla. Como aprendizaje, como algo para destacar, algo original, en la planta de la torre tiene un núcleo central común. Si bien en planta baja hay 2 halls, hay un núcleo vertical común, y hay pisos en donde de un lado tenés hotel, a través de, obviamente, con seguridad, que no puede pasar nada, y al otro lado tenés oficinas. Esto la verdad que es bastante inédito, pero en la práctica funciona. Acá podemos ver imágenes de lo que sería ese hall, ese núcleo central, con ascensores panorámicos, pasillo hacia un lado, pasillo hacia el otro, una oficina, otro es hotel,
y en el mismo piso conviven estas dos situaciones. Puede haber historias ahí de hotel, oficina, eso ya no les puedo contar mucho, pero la verdad que esta multiplicidad de usos siempre es bastante productiva. Bueno, ese sería el corte total. Sí, vos tenés que presentar. Sí, a mí la verdad que como disparador el proyecto de condominios es un proyecto espectacular para poder hablar un poco de esto que hablaba Guille del concepto de la hibridación y la multiplicidad como modo de generar ciudad y una ciudad deseable. Y como me gustaba traer un poco a la mesa y compartir con ustedes un proyecto que tiene una dinámica muy similar, que es el Marktal de MBRDB, que en realidad empieza a tener también otro enfoque, que es un enfoque a donde también empezamos a compartir un poco las cuestiones de los usos, pero empieza a trabajar sobre esta situación de flujo, ¿no? O sea, de poder generar una especie de circulación, en este caso comercial, de paseo, de mercado en la parte central, y cómo hay toda una estructura alrededor que cobija eso y genera ese flujo, ¿no? Y está muy interesante. Estas son algunas de las imágenes. Es un proyecto, la verdad, que muy bueno. Creo que Lombo Sí, yo tuve la suerte de visitarlo con mi viejo, nos comimos ahí unos pescaditos, pero la verdad que es muy interesante ver cómo funciona. Esa foto no es un render, esa foto es de verdad y funciona el mix de uso, la hibridación. A mí me gustaba también traer, como siguiendo en este hilo de conversación, este corte es de un proyecto local que lo nombró Guilla al inicio, que es la Galería Rosario. La Galería Rosario es un proyecto del año 1954 y que creo que es relevante por muchas razones. La primera es una cuestión personal, ya que mi abuelo, Rómulo Zurighe, fue el desarrollista, así que bueno, claramente no vivencié el proceso, pero sí es un proyecto que está muy cerca de la familia. Pero después me parece que es muy relevante por otra cuestión. Este es uno de los primeros proyectos que toma la ley de propiedad horizontal que se promulgó en el año 1948, y es como una primera propuesta de la ciudad sobre la ley de propiedad horizontal, que es un poco también lo que estamos hablando, y donde tiene un planteo completamente, como contaba León, en condominio de hibridación, donde teníamos, y también trayendo el proyecto que vimos anteriormente, todo un recorrido que no lo tengo que explicar, todos lo conocemos, pero bueno, es reforzar esta idea de este recorrido peatonal comercial que entrecruza dos calles. Tenemos una torre de viviendas sobre calle Sarmiento y una torre de oficinas sobre calle San Martín, ¿no? Entonces, me parecía muy relevante. Es más, muchas de las personas dicen, che, la verdad no sabía que había departamentos acá, o eso habla de la coexistencia de estos usos y esa fricción que se genera en ese paso y en ese flujo. Y me parecía relevante poder seguir construyendo algo y volver al pasado para poder construir futuro, ¿no? Muchas veces es bueno aprender de ciertas experiencias, digamos, que la ciudad misma ha tenido. Como por ejemplo, no sé, Gloria, a mí también me parece muy relevante como para que vos puedas contar un poco de lo que fue. Buenísimo. Sí, un poco siguiendo esta idea también de la galería, que es traerlo el espacio público de la calle al interior del edificio. Este proyecto también que se desarrolló en Fundar es bastante peculiar. Bueno, es uno de los últimos lotes frente al monumento. Esperemos que alguna vez lo pongan en el billetito. Pero bueno, lo que está bueno es que combina otra vez la parte de vivienda, también que hay dos tipos de vivienda, una vivienda más familiar, otra que admite también el uso estudio, que ya hay un uso profesional, con sus amenidades, tanto en un nivel de terraza, con mirador, y en un nivel sobre el resto de la edificación, que ahí hay quincho y todas las amenidades. Tiene un bar en planta baja, un bar que da a la calle, pero que da al hall también, no es un bar que da exclusivamente a la calle. Luego tiene todo un paseo, como esta galería interna, que está pensada tanto para locales como para oficinas. Y por último, bueno, un subsuelo. Y algo que por ahí es interesante de este proyecto es como el espacio público se mete en planta baja, invade hasta la profundidad del lote, pero también adquiere una dimensión tridimensional al
uno cuando entra es partícipe de este espacio central, donde dan todas las circulaciones de la vivienda, balconean a ese espacio, que forma como esta T que estamos viendo en el diagrama. En planta, acá se puede ver tanto el bar, que está dentro del hall básicamente, un hall muy desdibujado, donde hay un gradiente de dominio que no está súper claro. Uno ingresa en la parte pública, el bar podría ser público, después entra a un lugar que es semipúblico, que sería esta planta baja, esta galería, pero también es semi-privado, porque de repente es el hall del edificio, donde está el ascensor del edificio, la escalera del edificio. Bueno, hay una recepción ahí, pero es un espacio un poco distinto. Por ahí, si muestra una imagen se entiende más. El ingreso donde se ve la profundidad, el bar, esta foto está sacada dentro del hall, donde uno está dentro del hall y participa de la vida del bar y de la calle. Este espacio de galería, de oficinas, en planta alta y planta baja, por arriba las amenidades, y si uno levanta la vista, atraviesa esta parte que es el hall y participa de la vida interna del edificio, de KPH, y ve en un continuo, participa de toda la vida, y bueno, también es generador de ciertas historias que no se pueden contar, pero bueno, también cosas muy lindas. Lo que percibo mirando estos ejemplos, digamos, hicimos un juego, es juntarnos a desarrollar esta charla y tener una tarde amena los tres juntos, pero no vimos las presentaciones que tenía preparado cada uno, así que para mí es también una sorpresa y me gustaba esta idea de que fuera una sorpresa un poco para todos, para que esta discusión no fuera de alguna manera una cosa preparada totalmente y cerrada, sino que fuera un poco más abierta y participativa. Mi percepción de todos, por lo menos de los ejemplos que estuvimos viendo, producidos por una oficina donde León forma parte, desde la lectura que hace Rómulo sobre precedentes internacionales y locales, más con la vivencia de que, por ejemplo, la primera galería en la ciudad de Rosario fue construida por su abuelo y generó este tema que discutíamos, ¿no? Esta idea de una generación de fricción e hibridación urbana dada de una manera espontánea, que después texturó lo que hoy conocemos como el centro de Rosario, ¿no? Que no solamente está canalizado con este eje monumental de la peatonal Córdoba, que termina en el Monumento a la Bandera, sino todo este sistema laberíntico de galerías que genera esta espontaneidad y fluidez de movimiento y sinergia de todo tipo de personas. Yo creo que dentro de esta visión, pienso que una arquitectura válida se puede centrar en muchos puntos a la vez, ¿no? Que no necesariamente tiene que tener un grado, si se quiere llamar, de simplificación, de que sea una cosa, ¿no? Me parece que una arquitectura válida puede centrarse y generar muchas más cosas, y no necesariamente ser lo uno o lo otro, ser o un edificio de viviendas, o ser un edificio de oficinas, o ser un hotel, o ser una galería comercial, que puede ser todo junto, que pueden ser varias cosas a la vez. Y en este sentido, me parece que este tema que los dos hicieron hincapié, el tema de la fricción como modalidad generativa, me parece que es un eje que, no sé, me gustaría de alguna manera pensarlo. ¿Qué piensan de este? Me gustaría desarrollar algo respecto a la fricción al margen de la hibridación, como derivado de la hibridación, ¿no? Sí. ¿Voy yo? Dale. Se dejó. Ahí está. A mí la verdad que el tema me interesa mucho. Un poco lo hablábamos con León y con Guille hoy. Yo crecí toda mi vida Paraguay y Córdoba, así que para mí caminar la peatonal, caminar las galerías fue casi una enseñanza de mi adolescencia, el poder compartir y poder nutrirme de todos esos gradientes, y para mí si hay algo que es una experiencia muy interesante. Muchas de las galerías tienen planta baja y tienen planta alta, ¿no? Y distintos niveles. Y lo que pasa también en estas distintas, como son calles en distintas alturas.
En la realidad en la ciudad de Rosario no tenemos esa particularidad, y muchas veces lo que convive son comercios que están en distintos estadios con la vivienda, con la oficina, el transeúnte. Y es también pensar a los al sujeto, al ciudadano, en los distintos roles, ¿no? El rol de paciente, el rol del que está comprando, el que está trabajando, el que está comunicando, y cómo desde la intervención arquitectónica uno puede promover o ser partícipe de esa integración. Este es el damero que en el año 52 encontró mi abuelo, junto con Solari Vilieno, que el estudio Solari fue quien hizo el proyecto de la galería. Es la manzana típica de la ciudad de Rosario, y un poco la propuesta fue justamente generar este proyecto, ¿no? Y este proyecto en el año 52, lo que parece súper relevante, no es solamente generar la hibridación programática, sino generar la gradación y un flujo de comunicación en el centro de una manzana, cosa que en la ciudad de Rosario hasta ese momento dado, no puedo decir que no estaba, o muy pocas veces uno tenía la posibilidad para poder hacerlo, y más que nada peatonalmente. No nos olvidemos que en este momento las grandes tiendas comerciales que había en la ciudad eran familiares, como la tienda de lo que actualmente es Falabella, que era la tienda La Favorita, o la que se encontraba en Córdoba y San Martín. Entonces, también tomando la ley de propiedad horizontal, porque eso lo vuelvo a traer, es cómo poder construir un grano fino de construcción de un objeto arquitectónico en ese momento dado, ¿no? Entonces, un poco la operación fue esta, poder generar ese flujo, y a partir de ese flujo generar el proyecto, rápidamente las dos fachadas, y generar este traspaso, ¿no? Y que la ciudad, y que el comercio, y que los flujos, y que esa ambigüedad un poco que estábamos hablando y dualidad de los espacios empezaban a ser. Artistas empiezan a intervenir, un trabajo de Banzo que se encuentra en la galería. Y lo que más allá del proyecto arquitectónico, lo que me gustaba también era contarles un poco, o a lo que a mí mi criterio es lo más interesante. La Galería de Rosario fue una de las primeras galerías de la ciudad de Rosario, pero nosotros actualmente, este es un relevamiento de todas las galerías que actualmente se encuentran en la ciudad de Rosario. Esto actualmente es un sistema de comunicación, de cruce peatonal, que horada las manzanas, genera nuevos espacios. Un arquitecto amigo, Damián Arias, hablaba de esto de cuando lo común se transforma en comunitario en algún punto, ¿no? Todas esas galerías, ¿de quién son? Ya son parte de la ciudad, son nuevas veredas que la ciudad empieza a conformar, y se termina de conformar como un sistema vivo de comunicación, casi como venas que van atravesando y le van dando sustento, ¿no? Y también me parece muy relevante encontrar cómo en el área, digamos, entre Mitre, San Martín, Córdoba, que se generan esa proliferación más importante, más densa de esas venas, tiene que ver porque están interconectadas, ¿no? Y cuando esas venas se interconectan y se van generando unas a otras, es cuando tiene mucha más potencia esa comunicación. Y esa comunicación se da por proyectos privados que se van aprovechando ese propio flujo que uno va generando. Entonces, era una cuestión de simbiosis que se va generando en el proyecto arquitectónico, y que se van construyendo ya una ciudad muchísimo más grande que la que había cuando hizo mi abuelo solamente la Galería Rosario. Y por último, era contar de que acá la norma, la ley de propiedad horizontal, vino antes, pero la propuesta fue del privado en algún punto, que lo que hizo también es generar una nueva regla, si queremos, de algún punto, que es este sistema de galerías que no estaba hasta ese momento, ¿no? Entonces, y acá es donde empieza la dualidad esta de cómo, y también cuando hablamos de público y privado, también podemos hablar un poco de gestión, y cómo los reglamentos o el código, ¿qué opera primero, no? Siempre opera primero el código o el reglamento, y después opera el privado, o el privado muchas veces propone, y después el código de reglamento va acompañando, ¿no? Entonces, y en esa dualidad, que aparentemente parecen campos completamente opuestos, ¿no? El campo de la política, el campo de lo público, ¿no? Y el campo del privado, el campo del mercado, ¿no? Que hablábamos un poco también la otra vez los chicos. Bueno, creo que en este momento es cuando se ve que eso también es difuso, ¿no? Y que son campos de acción, no son límites tan precisos, son campos de acción a donde son más territorios que uno va interconectando y transformando. Eso me parece interesante como lectura de las galerías, es qué es lo que se generó como ciudad después, ¿no?
Bueno, digamos, esta visión de la fricción está dada casi desde lo espontáneo, ¿no? Como dijimos, la Galería Rosario fue un iniciador y después aparecieron este sistema de galerías y esta liquidación programática que de alguna manera fue texturando lo que es el centro de Rosario. Y vos, Rómulo, creo que haces una muy buena introducción del raconto, en este raconto histórico, de cómo se fue generando y lo que va gestionando. León, y desde la práctica privada, ¿qué pensás? Bueno, algo ya hablaste, ¿no? De este tema de la fricción. Sí, a ver, todos los temas están relacionados. A mí me gustaron dos palabras o dos conceptos que recién dijo Rómulo. El tema de generar un sistema o intervenir en un sistema existente. Y por el otro lado es esta historia de qué viene primero. Si viene primero la normativa, la reglamentación, después el privado se construye en base a eso, o si el privado puede proponer, como propuso las galerías, y perforar la manzana. Bueno, yo quería traer este caso, este edificio, que tuvimos una oportunidad de intervenir en un barrio, podemos decir, histórico, un barrio con mucha historia de la ciudad, que es el barrio Refinería. Tuvimos la suerte de operar en una manzana entera, algo que no es tan común, pero también intervenir en un sistema ya consolidado, que es esto que estamos viendo. Si bien es un área de renovación, también es un área con mucha personalidad. Bueno, si lo hubiera matado el reglamento, este lote configura una gran parcela, tiene más de 1000 metros. O sea, podría haber recorrido ciertos caminos para obtener mayor beneficio. Incluso alguien podría haber planteado acá una torre o 3 torres. Bueno, desde el estudio, desde un primer momento, lo que se decidió era tratar de hacer una intervención baja, aprovechando el FOS que teníamos, pero siempre teniendo generosidad. Y por el otro lado, también entendiendo que queríamos hacer un proyecto dentro de lo permitido sin pedir ninguna excepción. La verdad que no, y por el contrario, tratar de darle más a la ciudad. Esto era un poco la situación que nos encontramos antes de intervenir. Esta es la esquina de Vélez Arfiel y Falucho, una estructura abandonada donde hubo una fábrica alguna vez y después tuvo distintos usos. Y esto es un poco como está ahora, la obra no está terminada. Pero bueno, la idea era intervenir en este sistema generando un nuevo foco y también incentivando al barrio a imitar esto y a crecer y a desarrollarse. En concreto, lo que se hizo fue ceder una servidumbre administrativa, correr la línea de edificación hacia adentro de las 4 líneas medianeras. Esto, al ser un lote, tuvimos que hacer todo un artilugio para que no sea una gran parcela, dividimos el lote en porciones para que entre como un proyecto más, porque la idea, tampoco queríamos pasar por consejo, que eso también es algo que los estudios le tenemos mucho miedo, porque es mucha burocracia, es mucho tiempo, la verdad que siempre es un dolor de cabeza y es algo que por lo menos tratamos de evitar, y tratar de hacer dentro de los límites, como hablaban la semana pasada los chicos, dentro de los límites, forzarlos, y en este caso cediendo a la ciudad más de lo que nos pedían. Esta es una imagen, por ejemplo, de Corbalán, que es la cortada que está atrás del proyecto. A mí me gusta esta foto del antes y el después, donde los vecinos, tanto en esta foto como en la anterior, al verse renovada esta cuadra, que ahora está mucho más abierta, tiene más luz, más seguridad, pintaron sus casas, hay un galpón que abrió ventanas, remodelaron, apareció una PH de planta baja y 4 pisos, con vista al parque, y cómo se empezó a generar toda esta sinergia, y esta nueva piedra filosofal, no sé, como nuevo punto, piedra basal, eso quería decir, de pistón, dentro de este barrio. El proyecto, acá se puede ver sobre Vélez Arfiel, donde hay un retiro mayor y un quiebre para generar una explanada comercial. De repente, lo que fue antes una fachada que estaba construida a eje, a filo, se retrae y empieza a incorporar locales.
esa línea amarilla que estamos viendo es la línea donde termina el terreno, y cómo se genera todo este paseo. Bueno, se plantan árboles que no tenía esta cuadra, y también se trata de perforar y generar visión hacia el interior de la manzana, que es el espacio común, el parque común de este proyecto. En este proyecto todas las decisiones en realidad fueron espontáneas, ¿no? Desde el estudio, no hubo ningún requerimiento ni... No, eso es verdad, sí, fue todo propositivo, de acá desde el privado se propuso esto, siempre en diálogo con la municipalidad, eso hay que decirlo, y en buen diálogo y propositivo. Y creo que la única excepción que se pidió acá, por ejemplo, se pidió cambiar el tipo de baldosa en la manzana, que ya al estar operando en una manzana entera, queríamos poner una baldosa mejor, más cara, hubo que hacer un trámite, salió aprobado y pudimos hacer eso, y pedimos permiso para plantar árboles, tanto en Vélez Arfiel, que no había, y en Corbalán, que era la cortada. Esas fueron las únicas excepciones que tuvo. Después fue un proyecto que entró como por vía normal. Otro plus por ahí, que la norma no existe, si bien el proyecto cumple con hidrotermia, un proyecto modelo, por toda la cuestión de la solución, los vidrios, las paredes, también decidimos incorporar soluciones sustentables, tanto de calefones solares para el agua común, de las amenidades y todas las áreas comunes, y también paneles solares para la generación de energía. Acá otra vez la fricción entre lo público y lo privado, trabajamos en conjunto con la EPE, hubo un tema, nos adherimos al plan de prosumidores, pero el plan de prosumidores estaba pensado para casas chicas y esto era mucha potencia, hubo que pedir un permiso, se logró, y bueno, son todos esos obstáculos que hay que ir sorteando, pero bueno, es un ejemplo donde se trata de hacer más de lo que se pide, antes de que llegue la normativa de esto. Bueno, y quería traer esto que veo acá, pero un ejemplo también de Nueva York, donde el privado y el público se ponen de acuerdo y en canje el privado recibe un beneficio, en este caso la idea del community, que es un espacio en planta baja de los edificios de Nueva York, que quien quiere lo incorpore en su proyecto. Este espacio es un espacio dual, que tiene un uso común para los que viven en el edificio, pero también tiene la potestad del municipio de utilizarlo cuando lo necesita. Este es un concepto un poco innovador, y a su vez el desarrollador obtiene un beneficio, por ejemplo, puede tener más altura o algún otro beneficio, pero siempre reservando este espacio para uso tanto común como público. Bueno, esto, digamos, este último ejemplo que están mostrando, digamos, parte de un poco de la introducción, ¿no? Esta idea de una relación mucho más fluida entre la ciudad y el privado, con el ejemplo, como dije antes, de la Trump Tower, donde en realidad se otorgó una sola altura por la construcción de este espacio que termina siendo lo que hoy acá conocemos como una especie de servidumbre administrativa, en realidad, ¿no? Porque puede usar tanto el privado como el público, pero tiene una potestad de ser cerrado, como vos dijiste, ¿no? No es un espacio abierto y que cuesta mucho más identificarlo y cerrarlo, sino que al estar cubierto es mucho más fácil, ¿no? Y es mucho más fácil utilizarlo durante las diferentes inclemencias del tiempo. ¿Piensan que esto de alguna manera puede ser o puede generar algún tipo de alternatividad en los modos de operación? Porque estamos hablando de esto, ¿no? De que puede haber múltiples alternativas. Yo venía anotando un poco lo que iban mencionando, tratando de sacar alguna palabra clave, y me parece que, digamos, los ejemplos que mostraron, tantos de casos de estudio como proyectos de producción propia, de alguna manera y tangencialmente van rozando esta idea de múltiples alternativas. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Puedo decir yo? Sí. A mí ese tema me encanta,
no solo plantear la hibridación, mezclar los usos, sino también desde la mirada de los usos, plantear usos alternativos, cómo una cosa se puede transformar en otra. Por ejemplo, un ejemplo de la calle recreativa, un ejemplo que a mí me encanta, cómo de repente lo que es una calle, una vía de circulación de alta velocidad, en un momento se transforma en otra cosa, que esta calle recreativa, esta foto es del domingo también, plena pandemia, con barbijo, pero la gente lo necesita, lo usa, y está esa pulsión de la necesidad de la gente, pero también hay una respuesta desde lo público de entender esa necesidad y canalizarla en este tipo de espacios. Como anécdota puedo contar una experiencia que desarrollamos por ahí en la oficina. El estudio Fundar está en una PH de oficinas, que es otra forma de hacer PH, no necesariamente vivienda, y en la planta baja de este edificio de oficina funciona como un museo itinerante, donde es un lugar que durante el día es una especie de hall, donde la gente pasa y entra a la oficina, pero se transforma también en un pequeño museo que tiene inauguraciones, vernissage, presentación de artistas, y las muestras duran un tiempo, un espacio de arte con un curador, una curadora en este caso, ahí salió la foto, y que está bueno pensar esto, como un hall de repente se puede transformar en un museo y ser las dos cosas al mismo tiempo, o en un momento ser una cosa, en otro momento ser otra cosa. A mí, no sé, me meto. Sí, me meto. metete. No, me gustó, a ver, me gustó la foto esta del espacio público, porque me dispara y siguiendo el hilo este que estamos construyendo sobre el concepto de espacio público, espacio privado, gestión pública, gestión privada, fricción, hibridación, casi como esta visión que estábamos comentando de esto de distintas alternativas, digamos, de poder pensar las cosas. Quiero romper, ya que estamos hablando de hibridación o de fricción, me gustaba también poner un tema que nos lleve de cara a otra realidad y también ponerlo arriba de la mesa porque me parece que suma a entender a la ciudad como un conjunto, ¿no? Y un poco lo que me gustaba traer es un poco una historia que es, yo en el año 2002, con 3 amigos, tuvimos la oportunidad de ir a trabajar a Río de Janeiro, a 2 estudios, al de Mario Jauregui y Pablo Benetti, 2 de los más renombrados que estaban trabajando en ese momento en un proyecto que se llamaba Favela Barrio. La verdad que nosotros no teníamos idea de dónde íbamos, estábamos tratando de ir a hacer una experiencia, y de golpe nos llevamos de cara con esta ciudad, ¿no? Que a mi criterio es una de las ciudades que tangibiliza digamos, desde el punto de vista metropolitano, esta cuestión de la fricción. O sea, tenemos los morros, son sujetos, digamos, desde el punto de vista reglamentario para que la ciudad formal no pueda construir. Entonces, de golpe, lo que nosotros conocemos como periferia se transforma en centralidad. Entonces, vos tenés conviviendo al centro, digamos, financiero de la ciudad con la ciudad informal, ¿no? Y encima la vegetación y el mar, y no, todo conviviendo y con una población increíble, ¿no? Entonces, la verdad que ahí fue cuando pude vivenciar un poco todos estos conceptos que estábamos hablando, pero ya a escala urbana. Y me gustaba también traer un poco la discusión o la charla a esto, porque en algún aspecto lo que nos puede ayudar a pensar es de qué modo podemos intervenir en otro sistema que hasta ahora no hablamos nada de eso, ¿no? ¿Cómo es la ciudad informal, ¿no? Y la ciudad informal como parte de esta ciudad, ¿no? Este sistema. Y como traerlo a la discusión, me gustaba también mostrar 2 ejemplos y algunas cuestiones para ver qué podemos tomar de esto, ¿no? Y para poder intervenir. Creo que, y acá ya también es una invitación, digamos, ¿no? O sea, el Colegio de Arquitectos, la Secretaría de Planeamiento, ver cómo podemos hacer para poder operar y trabajar en conjunto en pos de poder generar también sistemas o procesos que nos permitan trabajar ahí. Esta es alguna foto del año 2002, que Lisandro Rodríguez Drachman me la ayudó a rescatar, por eso perdón por la calidad. Y quiero traer un caso, y entiéndanme porque esto es fricción, ¿eh? Entonces vamos a hablar de Medellín. Entonces vamos a salir de Rosario, vamos a hablar de Medellín, y vamos a hablar de un problema urbano,
porque cuando hablamos de público, también tenemos que hablar un poco quién capitaliza ese espacio público, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados que en esas peatonales, nosotros acá funcionamos un sistema, pero ¿cómo funciona un barrio, no? Y cuáles son los problemas de un barrio. Entonces, y cómo desde la arquitectura, desde la intervención urbana, nosotros podemos generar, podemos mejorar, podemos intervenir, y completamente alineado a lo que estamos hablando de desde qué lado y desde qué proyecto, ¿no? O sea, en el año el 91 al 2002 había entre 380 y 100 muertos cada 100.000 habitantes en Medellín, y hubo un proyecto para poder intervenir dentro de la ciudad informal para tratar de bajar eso, ¿no? Desde la intervención, nosotros tenemos herramientas para poder trabajar de ese lado. Y acá también me parece que está bueno es tomar cuál fue la estrategia de intervención. Y la estrategia de intervención fue teniendo un poco esta idea de, más que la arquitectura de lo sólido, como decía Guille, la arquitectura del uno o el otro, sino es cómo operamos dentro del sistema, y lo que hacemos es trabajar sobre nodos. Porque cuando vos trabajás sobre un sistema o una red, cada construcción que vos haces es un nodo. Como lo mismo sobre el sistema de galerías, ¿no? Cada galería que se iba construyendo era un nuevo nodo, que iba haciendo que esta red sea más grande. Entonces, acá la intervención fue trabajar sobre un proyecto, y voy rápido, de, por ejemplo, estos parques bibliotecas, o sea, operar la gestión pública junto con la gestión privada sobre el espacio público, en este caso sobre bibliotecas, ¿no? Y parques, y cómo eso va a trabajar sistémicamente en todo el resto del contexto, ¿no? O sea, estos son proyectos que lo que tienden es a generar mejores condiciones para mejores condiciones y posibilidades para un poco todos los integrantes de los barrios. Y también mezclando distintos usos dentro del barrio. Exactamente. En este corte se ve como en este proyecto, que es un proyecto del año 2007, de Giancarlo Massanti, justamente habla de eso, ¿no? Tenés bibliotecas, auditorio, sala de informática, ¿no? O sea, es en esa fricción es donde también podés generar no solamente, digamos, hibridación programática en cuestiones, digamos, de vivienda y comercial, sino eso también es hibridación programática, ¿no? Y con un foco completamente distinto. Y aparte es una forma, entiendo que es una forma de operar del urbanismo, ¿no? Como en algún momento se trató de, digamos, es una forma contemporánea de entender a la ciudad informal, ¿no? Quizás podamos aprender de la ciudad informal. En algún momento se trató de racionalizar a la ciudad informal, y eso resulta imposible. Entonces se decidió que la mejor manera de intervenir en la ciudad informal era ubicar esta especie de utilizar el mismo término que usó León, stepping stones, o piedras que de alguna manera funcionaran como canalizadores de los barrios, ¿no? Para amalgamar a la gente, para mixar a la gente. Mostraste el ejemplo de Río de Janeiro, no sabía que ibas a mostrarlo, pero en Río de Janeiro si trabajaste con Jauregui, que lo explicó en algún momento, lo que se hizo es también esto, ¿no? Instaurar edificios, sobre todo infraestructurales, que de alguna manera generaran esta fricción entre gente que venía de la ciudad informal y gente que convivía o vivía en la ciudad informal. Escuelas que estaban con el borde, o en la favela de Alemão, esta idea de instalar todo este sistema de cable carril para recorrer la favela por arriba y llegar a un centro nodal en cada uno de los morros y generar como esta especie de conectividad que de alguna manera generara una sinergia y una mejor organización, si se quiere, de relación entre lo formal y lo informal. En esta idea de tratar de aprender desde un lado y desde el otro, ¿no? Entender que la ciudad y la trama urbana está conformada por esto, ¿no? La ciudad de Rosario también lo tiene, lo tenés en la periferia, pero también lo tenés en el centro de Rosario. Digamos, ¿hay alguna forma de operar desde esta idea de mutualismo, si se quiere? Esta relación entre lo formal, lo informal, o si se quiere y lo llevamos a otro plano, también desde lo que puede hacer la ciudad o lo público, o la gente que está encargada de manejar la parte pública y el privado. Bueno, a mi criterio, nosotros en Pensaer, que es el
espacio y el equipo con el cual estoy compartiendo trabajo. Nosotros, y te sumo otra dimensión más. Si nosotros como arquitectos, como urbanistas, estamos dispuestos o no a asumir que podemos o tenemos la capacidad para poder operar problemas de índole público desde lo privado. Entonces, porque por ejemplo esto de la ciudad formal y ciudad informal, a nosotros como, no sé, desarrollistas privados de la ciudad de Rosario, decimos, bueno, listo, no sé, que la Secretaría, no sé, de Desarrollo Social de la provincia se lo encargue. Bueno, nosotros estamos convencidos de que no y que tenemos la posibilidad para poder operar en las dos ciudades. Y nosotros hoy el mercado, digamos, nos da la posibilidad de desarrollar el centro de la ciudad. Bueno, ¿cómo nosotros también podemos redireccionar parte de esa potencia que tiene el mercado para direccionarlo y atacar problemas de índole público? Nosotros estamos convencidos por eso venimos haciendo un proceso de transformación en Pensaer como para poder transformarnos en empresa B, que es una empresa que no solamente busca el lucro como fin, sino también el impacto social y ambiental. Y es justo una experiencia a lo mejor que les quiero contar. Bueno, esto también es Medellín, pero esto es una operación puntual, casi de acupuntura, que estamos trabajando en un barrio, a donde junto a una ONG, o sea que le sumo a un actor más, no solamente lo público, lo privado, sino lo que se denomina mejor tercer sector, poder operar en esta ciudad informal y de modo ordenado y sistémico. No quiero contar esto, pero lo que quiero contar es que hay un modo distinto para poder operar ahí y lo podemos hacer desde el privado. Es más, estamos hablando con León y con un grupo más de colegas para poder trabajar en conjunto, ¿no? Porque ahí el desafío es tan grande que necesitamos unir fuerzas para poder lograrlo. Y como decía Guille, empezar a pensar esta ciudad como una ciudad única, ¿no? Y como una ciudad. Entonces, un poco mi experiencia del recorrido de estudiar, un poco la experiencia de Medellín, de lo que viví en Río y el trabajo que venimos llevando hoy en el barrio gráfico de la ciudad de Rosario, es como traer esto de, primero, leer la ciudad como un sistema, ¿no? Operarlo, como decía Guille, con estos puntos estratégicos, pero hay un punto que me parece que es fundamental, es el concepto de vacío como posibilitante, ¿no? Porque muchas veces en estas dinámicas, y lo mostró también León en sus proyectos, creo que el vacío es quien estructura el proyecto cuando queremos generar comunión y unión y fricción principalmente, ¿no? En el Marxal también se veía un poco. Y después, por último, el concepto de participación, ¿no? De co-creación. Un poco Guille hablaba de este concepto de mutualismo, que nos gustó traer algo de la charla anterior que había tenido Matías y Fede, que nos pareció muy interesante, y había dos cosas que nos parecieron como buenos disparadores, esto voy más rápido, que es un poco el concepto del león, que lo tenemos acá, León. Que lo tenemos acá. Tengo que defender a mi especie. No, pero a ver, a nosotros digamos, o a mí nos hacía más sentido este concepto de mutualismo, ¿no? O sea, en realidad el león no sale a cazar presa, el león come lo que necesita, ¿no? Forma parte de un sistema. El león no te mata porque te quiere matar, digamos, ¿no? O sea, hay un equilibrio dentro de todo ecosistema, y obviamente que es difícil, porque nosotros justamente llegamos a este nivel planetario, digamos, que estamos de cambio climático, es porque nosotros como especie no funcionamos del mismo modo que el modo animal, pero un poco el ideal es trabajar sobre este sistema, ¿no? O sea, por más que hay un desbalance entre ciertas cuestiones, nosotros creemos que también hay un equilibrio que eso lo puede llegar a generar, ¿no? Y hay una frase de Edgar Morin que a mí creo que empieza a enmarcar un poco esto de cómo nosotros entendemos la profesión, que es esto que dice que el fenómeno que nosotros llamamos naturaleza no es más que esa extraordinaria solidaridad de sistemas encabalgados, ¿no? Edificándose los unos sobre los otros, por los otros, con los otros y contra los otros. La naturaleza son los sistemas de sistemas. En Rosario, en racimos, en pólicos, en matorrales, en archipiélagos, ¿no? O sea, es entender que este es un poco el sistema que estamos nosotros, o por lo menos pensamos que es el que hay que abordarlo, ¿no? La arquitectura de los ensambles dinámicos, de las redes fluidas, un poco lo que hablabas vos Guille, recién, ¿no? Un poco esto, Capra, un físico, decía que no importa lo que pasa sino lo que pasa entre. Y eso es un poco la propuesta, y eso es un poco el invitar a todos los actores un poco que están escuchando a que empezamos a poner foco
como arquitectos, ¿no? Y este es un poco el equipo del estudio de Pensaer, y seguramente la inteligencia colectiva que se crea acá es mucho más importante que cualquier cosa que yo pueda decir hoy en representación de todo ese equipo, ¿no? Tomo tus palabras, yo también en este caso estoy prestado, estoy representando a un colectivo que entendemos que la arquitectura es una disciplina colectiva que se hace entre mucha gente, en este caso de Fundar, y también con Rómulo participamos en un grupo que se llama Comunidad de Práctica, donde de repente gente de distintos estudios, de distintas empresas, arquitectos, algunos ingenieros, nos juntamos a pensar estos problemas o estas soluciones que vienen de la práctica. Y la verdad que un poco también Mati participa e introducimos este concepto de mutualismo. Y para cerrar, yo quería introducir un concepto que sería el condominio al cuadrado, una experiencia que pudimos tener acá en Rosario. No sé si ubican la manzana de los condominios, que está enfrente del Shopping El Alto, donde participan 6 lotes grandes, y hay un 7º lote que pertenece a estos 6 lotes. Este es algo un poco atípico, no se me ocurre otro ejemplo en Rosario así rápidamente, donde un PH es propietario de otro PH, sería. Por eso la idea de PH al cuadrado o condominio al cuadrado. Más allá de esta anécdota, para mí lo importante sería pensar estos espacios donde varios edificios en PH se hacen cargo de otro espacio que tiene, obviamente va a tener sus gastos. En este caso es una calle que tiene jardinería, tiene seguridad, tiene un montón de gastos, pero todos son propietarios y todos son dueños, usuarios y responsables de ese espacio. A mí me gustaría pensar, ¿qué pasa si esto lo llamo a una manzana tipo del primer anillo? Por ejemplo, uno tiene un lote, otro le compra un pedazo, compran a medias ponerle el centro de manzanas, que es este espacio, y lo pueden usar en común, y de repente ese espacio pasa a ser de los dos. Hoy en día, con el cambio del Código Civil, esto podría ser un conjunto inmobiliario donde varias PHs son dueñas de otro PH. Yo dejaré ahí porque nos va a cortar. Hay un ejemplo, ahora que estaba viendo esa imagen, hay un ejemplo, varios ejemplos de traza en la ciudad de Rosario, en la calle, en la manzana que hay entre Avenida Francia y calle Veramújica, por lo menos yo lo he visto mientras edificamos el edificio entre Córdoba y Rioja, la manzana esa tenía el viejo trazado de la vía de tren, ¿no? Sí. Y en ese centro de manzanas pusieron una iglesia, digamos, tiene una entrada tanto por Rioja como creo que por Santa Fe también, pero tiene todavía. Solamente los vecinos tienen acceso a ese lugar y desde los fondos, desde las viviendas, uno puede llegar a ese espacio que es común. También en la ciudad de... Nos queda un minuto. ¿Seguimos? ¿Pedimos que la gente se conecte? Quedamos ahí. Yo creo que sí, que hagamos un corte acá y hacemos una conexión más y 5 minutos y cerramos. Me parece que la conversación amerita y me gustaría cerrar. Ahí tomé nota de varios de los puntos. Así que volvemos en 5 minutos. Gracias a todo el público que se conectó por haberse quedado y a la gente que se volvió a conectar. Me parece que hubo mucho material. La idea mía era tratar de moderar la charla para no pasarnos de la hora, pero no quise interrumpirlo. Los chicos estaban muy bien preparados y muy dinámicos en la presentación, que me pareció casi una falta de respeto cortarle la presentación. Pero bueno, fui tomando nota de esto, un poco de los conceptos que de alguna manera nos pusimos de acuerdo antes de esta charla, pero que, digamos, esta charla sirvió como para darles como un giro más, ¿no? Y me parece que esta idea empezamos hablando de hibridación, del tema de la fricción, del tema de las alternativas o alternatividad, que suena un poco mejor en términos conceptuales, y esta idea de mutualismo, digamos, todo esto va en pos de
esta idea general o global que hay de tratar de alguna manera, en la práctica, que no es fácil, desdibujar los límites. Y para eso hay que usar un poco de astucia, ¿no? Hay que usar astucia desde lo proyectual, hay que usar astucia desde la generosidad, si se quiere. León mostró proyectos donde hubo un cierto grado de generosidad para con el espacio público, ceder espacio en el condominio de refinería, dar más espacio para la vereda y no hacer un pedido hacia la Secretaría de Planeamiento de una excepción de altura, sino tratar de respetar un poco la morfología y la hegemonía que tiene ese barrio. Me parece que eso es un acto generoso, pero bueno, no todos los arquitectos podemos vivir u operar desde el lado de la generosidad. Por lo tanto, y aprovechando que hoy en día está este ciclo de conversaciones o conversatorios, nos han llamado, yo creo que es un ciclo de discusión sobre temas, y hay una especie de sinergia más activa entre colegio, Secretaría de Planeamiento, municipalidad, todo el grupo de profesionales que están actuando en la ciudad de Rosario y la Facultad de Arquitectura, que funciona casi como un motor generador de ideas, que yo creo que esto también, todos estos nuevos proyectos parten un poco de la lectura de precedentes locales, que los teníamos aquí, que teníamos que dar vuelta a la cara y verlos, y de algunos ejemplos que hemos rescatado de arquitecturas internacionales, yo creo que son muy aplicables a la ciudad de Rosario, y con esta idea de, como dije antes, de mayor fluidez y sinergia y retroalimentación entre cada una de las partes, me parece que esta idea de dibujar el límite creo que se puede lograr. Así que, no sé, yo invito a León y a Rómulo a ver si quieren cerrar un poco una especie de conclusión, más que nada para el público que estuvo escuchándonos. No, a ver, arranco yo, si después cerrás vos. No, yo la verdad que no lo hice al inicio, lo voy a hacer al final. Quiero agradecer principalmente la generosidad de Guille de querer venir a trabajar de vuelta con nosotros. Nos padeció en la facultad y ahora nos vuelve a padecer una vez más. Y eso... y después la Secretaría de Planeamiento del Colegio de Arquitectos por habernos invitado. O sea, creo que lo que demuestra es que el camino, que un poco lo vinimos hablando, es esta posibilidad de tener estos conversatorios, estas discusiones, y que disciplinarmente también nos abramos a otras disciplinas, ¿no? Y creo que el camino viene por ahí. Creo que la arquitectura como tiene muchísimas potencialidades, pero también tiene muchos desafíos, y creo que el desafío, el mejor modo de encararlo es colectivamente, y creo que no hay mejor que la inteligencia colectiva para encontrar las soluciones a los desafíos que nos encontramos como ciudad, y creo que desde ese lado me parece mucho más rico. Por eso con León, cuando nos juntamos, nos gustaba esto de ir pimponeando entre los dos, porque en definitiva es una sola práctica profesional, que por más que él represente una empresa, yo a otro, estamos haciendo la ciudad, lo mismo que el Colegio de Arquitectos, lo mismo que la Secretaría de Planeamiento, y así, ¿no? Son capas de un mismo sistema. Entonces, creo que el camino viene por esa mirada, y una vez que vos tenés esos lentes, es mucho más fácil operar, ¿no? Tanto sea en espacio público, espacio privado, o en la gestión, tanto sea público o privado. Así que, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que, bueno, venimos hablando bastante con Rómulo de este tema, así que estoy bastante en concordancia con eso. Rescato el tema este de sacar los prejuicios por ahí, de esta imagen del león, más allá que yo me llamo León, pero que muchas veces tenemos, o desde lo público se piensa del privado una cosa, desde lo privado se piensa de lo público una cosa, desde los mismos arquitectos piensan del inversor una cosa, y al final uno se da cuenta que no es así, y el desafío está en trabajar en esas fricciones. Sí, hay intereses contrapuestos en algún momento, pero también en un montón de temas estamos muy de acuerdo, como puede ser el desarrollo de la ciudad, como puede ser, no sé, que todo quede mejor. Y yo creo que en eso, hoy en día, de la Secretaría de Planeamiento está bastante incentivado esto de preocuparse porque las cosas queden bien, no tanto foco en
un metrito, la normativa, cosas, sino tratar de hacer la mejor ciudad posible. Yo creo que también somos todos arquitectos de los distintos roles, y eso me parece que si entendemos eso, podemos analizar ese esfuerzo, ese flujo y llegar a un mejor futuro. Igualmente yo creo que, digamos, una forma también de interpretar esto y de alguna manera de inflarlo un poco de energía es que no, estas cosas, digamos, yo rescaté la espontaneidad en los proyectos que mostraron. Incluso tu abuelo haciendo la galería, ¿no? De forma espontánea, tratando de generar un espacio público, arriesgando, generando esta nueva modalidad de ideación, etcétera, etcétera. Ustedes con el proyecto de condominio hicieron una especie de generosidad, digamos. Tal vez lo que se podría, digamos, dejo abierta una puerta, ¿no? Como para ver si desde lo instrumental, que no necesariamente tenga que ser reglamentario, la municipalidad puede empezar a ser un poquito más flexible, si se quiere, respecto a esta especie de negociación de disolución de límites, ¿no? Como decir, bueno, si yo estoy operando en ciertas áreas, me parece que cada área tiene una respuesta contextual diferente, de alguna manera había que tratar de encontrar un punto de negociación donde el privado no tenga que siempre arriesgar todo y generar espacio o tratar de generar ciudad, sino que haya como una especie de premiación, o si se quiere premiación, o mancomunado esfuerzo para lograr las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que esta charla da para mucho tiempo más. Es una charla que toca un punto muy difícil, porque diluir un límite entre lo público y lo privado, con todos los intereses que hay envueltos, no es una cosa fácil. Pero, como lo vimos, a través de interpretaciones que se hicieron, de puntos conceptuales y de ejemplos que están construidos en la historia de la ciudad de Rosario, y también, como dije antes, ejemplos precedentes que hemos tomado que son internacionales y que son contemporáneos, se puede hacer. Así que, no sé, me parece que esto da para mucho más. Yo les agradezco de nuevo a la Secretaría de Planeamiento, al Colegio de Arquitectos, por establecer esta nueva modalidad de charlas e incorporar a gente de todas las edades que está operando. Y le quiero agradecer especialmente a mis dos exalumnos aquí presentes, a León, que más que León es un gatito, y a Rómulo por haberse prestado y preparado, ¿no?, para esta charla, porque no era un tema sencillo y me parece que se prepararon y lo hicieron de una manera muy elocuente, vivaz, y que logró capturar de alguna manera la esencia del tema. Así que les agradezco a todos y espero volver a verlos para seguir hablando sobre esto, ¿no? Sobre arquitectura, que de alguna manera es siempre el hecho que nos amalgama. Así que gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós.